Bien, vamos a empezar entonces la resolución de este primer grupo de ejercicios. Bien, tenemos entonces lo siguiente. La gráfica muestra la variación de la posición en función del tiempo para dos móviles A y B. Si A se mueve a razón de 20 metros por segundo, ¿cuál es la ecuación que determina la posición de B? O sea, me piden la ecuación de movimiento de B. Bueno, en primer lugar, hay que entender que las gráficas nos representan una interpretación del movimiento mecánico de una partícula. Están advirtiendo que estas dos partículas están viajando a lo largo del eje X y nos muestran la recta que representa el movimiento de la partícula A y la recta que representa el movimiento de la partícula B. Debemos recordar que una gráfica posición-tiempo, cuando las gráficas son rectas, entonces el movimiento de la partícula corresponde a un MRU. Entonces, ponemos por acá lo siguiente, ¿no? Ponemos acá gráfica, posición versus tiempo, recta, entonces corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme. Y tenemos que recordar entonces cuál es la ecuación de movimiento, la siguiente, ¿no? X es igual a X sub 0 más velocidad por el tiempo. Bueno, recordemos que en una gráfica posición versus tiempo, la pendiente nos representa la velocidad. Y acá estamos hablando de pendiente positiva. Para la posición inicial, para tiempo cero, estaría pues indicando que es 10. ¿Correcto? Ahora, para poder determinar la ecuación de movimiento de B, tenemos acá un par de puntos que podemos utilizar. Por ejemplo, nos dicen que para tiempo 3, la posición marca 10. Pero para tiempo 5 no sabemos. Sin embargo, sabemos que si yo, o si en este caso nosotros, formamos un triángulo rectángulo, podemos aprovechar el dato de la velocidad. ¿Correcto? Podemos aprovechar el dato de la velocidad. ¿Por qué? Porque en una gráfica posición-tiempo, la pendiente nos da la velocidad. Pues en este caso, acá hay un triangulito que podemos aprovechar, que en este caso sería este ángulo θ. Y la tangente de θ nos va a dar la velocidad. Entonces, esto que está acá, lo podemos encontrar, ¿no? Vamos a ponerle un X. Entonces decimos acá, del gráfico, o del triángulo, podemos obtener de que la tangente de θ resulta ser el cateto opuesto que es X entre el cateto adyacente que es 5. Pero la tangente de θ nos da la velocidad. Esto justamente viene a ser la velocidad de A. Entonces, la velocidad de A es 20 positivo, igual a X entre 5. Por lo tanto, ya tenemos X, en este caso sería así. ¿Correcto? Por lo tanto, entonces, esta coordenada, mucho cuidado, esta coordenada sería la siguiente. A ver. Como este segmento vale 100, entonces, este punto, como todo el segmento vale 100, sería 110. Entonces ya podemos trabajar. Obviamente no me están viendo la ecuación de movimiento de A, lo que me están viendo es la ecuación de movimiento de B. Entonces, vamos a armar la ecuación de movimiento de B.
Muy bien. A ver. Ahí está. Entonces por acá decimos lo siguiente. A ver. La ecuación de movimiento de B sería igual a la posición inicial más velocidad de B por el tiempo t. Entonces lo que podemos es tabular. Como ya tenemos un par de puntos, podemos hacer eso y podemos finalmente encontrar lo que nos están pidiendo. A ver, decimos para t igual, ojo, para t igual a 3, la posición marca 10. Entonces para t igual a 10, reemplazamos en la ecuación y tenemos 10 igual a la posición inicial más la velocidad de B por el tiempo que es 10. Perdón, para tiempo 3, para t igual a 3, la posición X marca 10. Entonces acá, V sube por 3. Ahora, la siguiente tabulación va a ser igual a lo siguiente. Para t igual a 5. Bien. La coordenada sería 110 en X, sería 110 igual a la posición inicial más la velocidad de B por el tiempo que es 5. Y acá tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Noten la importancia de reconocer con la gráfica el tipo de movimiento. Entonces podemos nosotros restar 2 menos 1. Si restamos 2 menos 1, nos va a quedar, a ver, 110 menos 10 sería 100, igual a 2v sub b. Y con esto encontramos la velocidad de v. En este caso resulta ser 50 metros por segundo positivo. Entonces reemplazamos en la ecuación 1, ¿correcto? En 1. Y vamos a poder encontrar la posición inicial. 10 es igual a x sub 0 más 50 por 3 sería 150. Y con esto la posición inicial me sale menos 140. Entonces, la ecuación de movimiento de B sería posición inicial que es menos 140 más la velocidad multiplicado por I. Y esa sería la respuesta al ejercicio. Estamos recordando la parte de cinemática. Continuamos. A ver, una onda armónica cuya ecuación en unidad del sistema internacional es, a ver, acá tenemos la ecuación de la onda, y de x, t igual a 0,02 multiplicado por el seno de 8x menos 40. Se propaga por una cuerda horizontal tensa de densidad lineal igual a 20 gramos por metro. Halle la tensión en newton de la cuerda. Bueno, si esta onda armónica se está propagando a través de una cuerda, recordemos que la velocidad de propagación en una cuerda tensa tiene una formulita. La velocidad es igual a la raíz de la fuerza de tensión entre la densidad lineal de masa. Entonces, tranquilamente podemos entender lo siguiente. La densidad lineal de masa mu ya la tenemos.
que en este caso sería esto que ves acá, ¿no? Esto vendría a ser la densidad lineal de masa, sino que hay que cuidar correctamente sus unidades. Ahora bien, de la ecuación, no olvidemos que esto de acá representa la amplitud, ¿correcto? Bien, este 8 que ven acá que acompaña a X, sería acá, que es el número de onda, y este 40 que está acá, nos representa la frecuencia angular W, ¿correcto? W. Entonces, el menos, recuerda que nos indica la dirección en que se propaga a lo largo del eje X. Y vendría a ser las coordenadas de la partícula, es decir, de un nudo de la cuerda tensa que está vibrando verticalmente. Mientras que X viene a ser la dirección, el eje donde está viajando la onda. Negativo significa que está viajando hacia la derecha. Observen toda la información que en este caso nosotros encontramos de acá. Entonces, si yo tengo la ecuación, digo así. Recuerda que de la ecuación, ¿correcto? De la ecuación, la velocidad de propagación es W entre K. Por eso es bueno reconocer los elementos que nos da la ecuación. Principalmente, la ecuación es para eso. Muy bien. Entonces, con esto nosotros podemos calcular la velocidad de propagación de la onda. La velocidad de propagación sería entonces 40 dividido entre 8, lo cual nos da 5 metros por segundo. Esa vendría a ser entonces la velocidad de propagación. Ya está. Entonces, podemos tranquilamente reemplazar en esta formulita. Vamos a ponerle ecuación alfa. Lo decimos acá en alfa. Tenemos lo siguiente. Ah, pero otra cosita. Antes de eso, vamos por acá. La densidad lineal de masa, por dato, es 20 gramos por metro. Pero esto tiene que estar en kilogramos por metro. Entonces, mu tendría que ser 20. Y obviamente los gramos, al pasarlo a kilogramos, lo dividimos entre 1000. Y esto va a estar en kilogramos por metro. Esto finalmente nos va a salir 2 sobre 100 kilogramos por metro. Cuidado con las unidades. Esas son las unidades en las que debe estar la densidad lineal de masa. Es un problema sencillo, pero nos equivocamos en las unidades y ya fue. Muy bien. Ahora sí, entonces, vamos a reemplazar. Reemplazando en alfa tendríamos que 5 sería igual a la raíz de la fuerza de tensión entre la densidad lineal de masa, que sería 2 sobre 100. Esto lo podemos poner tranquilamente como 100 F entre 2. Ya está. Ya estableciendo producto de extremos y medios. Ahí está. Entonces, tranquilamente, podemos elevar al cuadrado para poder finalmente resolver el ejercicio. Entonces, elevamos acá al cuadrado y acá también elevamos al cuadrado. Ahí. Nos va a quedar entonces 25 igual a 50F. Por lo tanto, ya tenemos la fuerza, que sería 0,5. Con lo cual, el problema estaría. ¿Qué estamos recordando? La parte de ondas mecánicas. Seguimos. A ver. ¿Cuál es la temperatura en grados centígrados que se obtiene al mezclar 3 kilogramos de hielo que está a menos 10 grados Celsius con 12 kilogramos de agua que está a 40 grados Celsius? Calor específico del hielo 0,5
calorías por grado Celsius, o también puede ser 0,5 kilocalorías por kilogramo grado Celsius. Calor latente y fusión del hielo, 80 kilocalorías por kilogramo, o también 80 calorías por gramo. Puede ser porque le quitamos los 1000 y ya está. Muy bien. Tenemos acá algo muy importante. Tenemos hielo que se va a echar en una cierta cantidad de agua. Bueno, normalmente cuando se tiene un problema donde hay una mezcla, ¿correcto? Hay una mezcla y también hay un cambio de fase. Es bueno siempre analizar las cantidades. Eso nos va a dar una idea de más o menos qué es lo que va a ocurrir y cuál sería la posible temperatura de equilibrio, que es en este caso lo que me están pidiendo. A ver, el hielo se encuentra a -10 y el agua se encuentra a 40 grados. Muy bien. Por acá tenemos hielo y acá tenemos agua. Pero lógicamente no sabemos qué va a pasar. Entonces para esto, mira, acá yo tengo 3 kilogramos, mientras que por acá tenemos 12 kilogramos. Perdón un ratito. Bien. Entonces, miren, si ustedes se dan cuenta, tenemos 12 kilogramos de agua contra 3 kilogramos de agua. Entonces, tenemos que entender que hay mucha cantidad de agua para poquito hielo. Entonces, lo más probable que va a ocurrir acá es que todo el hielo se va a derretir. Y no solamente eso, sino que su temperatura va a aumentar. ¿Qué es lo que voy a conseguir al final? Voy a conseguir agua helada. Pero este hielo de -10 no solamente se va a derretir, sino que ya cuando se derrita va a subir su temperatura. Eso significa entonces que todo el sistema finalmente va a terminar por acá. Es decir, el hielo va a subir hasta 0, se va a derretir todo y va a subir a una temperatura de, porque hay bastante agua con respecto al hielo. Si por ahí las masas fueran, de repente si por ejemplo hubiera más hielo que agua, por decir, imagínate 10 kilogramos de hielo contra 4 kilogramos de agua, es probable, ¿correcto? Es probable que no todo el hielo se derrita. De repente el hielo llega a 0, pero no todo se va a derretir. Por lo tanto, la temperatura de equilibrio sería 0. Pero como hay poquito hielo, es como que tú una jarra donde has preparado limonada, tú le echas un cubito, 2 cubitos de hielo. Vas a ver que todo el hielo se derrite. Pero no que cuando se derrite sea la temperatura de equilibrio, tengan mucho cuidado. Entonces lo que está ocurriendo acá es que el hielo va a subir hasta 0. Inmediatamente lo que va a hacer es derretirse. Por la gran cantidad de agua que hay, va a obligar a que el hielo se derrita completamente. Entonces el hielo se va a derretir. Y acá tenemos entonces la cantidad de calor que se le va a entregar para que se derrita. Y una vez que se derrite todo, inmediatamente lo que va a hacer es subir su temperatura a un valor. Mientras esto ocurre con el hielo, el agua simplemente lo que va a hacer es bajar su temperatura desde 40 a la temperatura de equilibrio mayor que 0. Listo, eso es. Entonces, como es una mezcla, la suma de calores debe ser igual a 0. Entonces, el calor del hielo más el calor del agua debe ser 0. Pero el hielo tiene varias partes. Primero, el hielo va a pasar de -10 a 0. ¿Cuánto tenemos? 3. Entonces vamos a tener por acá 3 por el calor específico del hielo, que es 0,5. Por el cambio de temperatura, que sería de -10 a 0. 0 menos -10 sería 10. Más, ahora viene el cambio de fase.
todo se va a derretir, 3 por 80. Pero ya se convirtió en agua líquida, entonces ahora sería 3 por el calor específico del agua y por la variación de temperatura, que sería temperatura de equilibrio menos 0, que sería solamente temperatura de equilibrio. Más, ahora viene la cantidad de calor del agua, que es 12, por el calor específico del agua, que es 1, y por la variación, que sería T de equilibrio, menos 40. Y todo esto igual a 0. Noten ustedes que como es igual a 0, no había necesidad, o no hubo necesidad de transformar los kilogramos a gramos, porque los kilogramos igualmente se cancelan. Bueno, tranquilamente acá podemos simplificar un poco, podemos sacar tercia, y acá nos va a quedar 4. A ver, finalmente nos va a quedar, a ver, acá hay una T de equilibrio, 5 T de equilibrio, y al otro lado nos va a quedar, a ver, acá sería 5, pasa, a ver. Ya, este 5 pasa a restar. A ver, acá tendríamos 4 por 40, 160. De negativo pasa a positivo. Acá tenemos 80, pasa como menos 80. Y acá tenemos 5 que pasa como menos 5. Y con esto ya tenemos la temperatura de equilibrio. Tendríamos 160 menos 80, sería 80, 75 entre 5. Finalmente nos queda 75 entre 15. Y esa sería la temperatura de equilibrio. Y listo. Noten cómo, cuando hay un cambio de fase, las masas ayudan para saber en realidad qué es lo que va a suceder. Continuamos. Cuando un gas monoatómico ideal, termodinámica, se lleva del estado A hacia el estado B a través del proceso 1, tal como se muestra en el gráfico, el gas absorbe 0,9 por 10 a la quinta Joule en forma de calor. Pero si se lleva a través del proceso 2, el calor absorbido es 2,5 por 10 a la quinta Joule. Calcule el trabajo realizado por el gas durante el proceso. Bueno, miren, acá hay un detalle muy importante. El gas ideal se va a llevar del estado A al estado B por 2 rutas, ¿no? 2 procesos distintos. En un diagrama presión-volumen, definitivamente, nosotros vamos a tener para cada estado su presión, su volumen y lógicamente una temperatura determinada. En el estado A, obviamente va a haber una temperatura A, y en el estado B va a tener una temperatura B. ¿Correcto? Ahora, recordemos, el gas almacena lo que se llama energía interna. Por ser un gas ideal, la energía interna depende solamente de la temperatura. Recordemos eso, muy importante. Por acá, tenemos que la energía interna, que se representa con la letra U, es una función de la temperatura. Ahí está. Por lo tanto, si cambia la temperatura, cambiará la energía interna. Si la temperatura permanece constante, no habrá cambio en la energía interna. Bueno, entonces, como el gas va a ir del estado A al estado B, el gas, al tener una temperatura en el estado A, ya tiene una energía interna definida. Igualmente acá. Por lo tanto, el cambio de energía interna que experimente el gas en cualquiera de los procesos es de mínimo. Una propiedad muy importante en la variación de la energía interna. La variación de la energía interna no depende del proceso. Entonces, como nosotros tenemos acá trabajo, tenemos calor que absorbe y tenemos cambio en la energía interna, utilizamos la primera ley de la termodinámica. ¿Qué nos dice la primera ley de la termodinámica? Nos dice que la cantidad de calor, que en este caso gana o pierde el sistema termodinámico, es igual a la variación de la energía interna más el trabajo.
Pero como el gas está pasando de un estado a un estado B por dos procesos distintos, los estados inicial y final son los mismos. Entonces, diremos que el cambio de energía interna por el proceso 1 será igual al cambio de energía interna por el proceso 2, ya que está yendo de un estado A a un estado B igual. ¿De acuerdo? Es decir, por cualquiera de las dos rutas va a ir de una energía interna a otra exactamente igual. Por lo tanto, el cambio de energía interna es el mismo. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Tenemos que, si despejamos delta de U, la cantidad de calor en el proceso 1 menos el trabajo en el proceso 1 debe ser igual a la cantidad de calor en el proceso 2 menos el trabajo en el proceso 2. Muy bien, tenemos los calores y me piden el trabajo en el proceso 2. Eso significa que me falta encontrar el trabajo en el proceso 1. Pero acá viene otro detalle importante. ¿Cómo calcular el trabajo en un diagrama presión-volumen? En un diagrama presión-volumen el trabajo es el área. Entonces, la cantidad de calor en el proceso 2, en este caso en el proceso 1, sería el área de este trapecio que voy a, en este caso, a sombrear. ¿Correcto? El área de todo este trapecio va a representar el trabajo en el proceso, ¿correcto? Esto de acá representa el trabajo en el proceso 1. Entonces, calculamos el trabajo en el proceso 1 será pues el área del trapecio. Sería 2 por 10 a la quinta más 2,5 por 10 a la quinta entre 2 y todo multiplicado por 0,1, ¿no? Listo, ya está. Y con esto tenemos ya el trabajo, que en este caso se está presentando en el estado del proceso. Ahí. Listo. Bien. Y esto nos va a dar, a ver, 4,5, 4.5 entre 2. Nos va a quedar un total de 2,25. 2,25, acá sería 10 a la quinta, ¿no? Por 10, este 0,1 y 10 a la menos 1 sería por 10 a la 4 joules. Entonces ya podemos nosotros reemplazar. Entonces vamos a llamar acá ecuación 1 y vamos a reemplazar en 1 tenemos entonces. A ver. Por el proceso 1, tal como se muestra, el gas absorbido, el calor absorbido es 0,9 por 10 a la quinta. Ya está. Menos el trabajo 1, que sería, a ver, por 10 y entre 10, por 10 y entre 10, sería 0,225 por 10 a la quinta. Para homogenizarlo, ¿correcto? Esto sería igual al calor en el proceso 2, que en este caso sería 2,5 por 10 a la quinta, menos el trabajo en el proceso 2, que es lo que nos están pidiendo. Y con esto calculamos el trabajo en el proceso 2. Lo cual nos va a dar, a ver, 2,5
2,5 menos 0,9 más 0,225. Y esto nos va a dar un total de 1,825 multiplicado por 10 a la quinta. Con esto el problema estaría resuelto. ¿Qué hemos aplicado? La primera ley de la termodinámica. Al pasar de un estado a otro por diferentes procesos, la variación de la energía interna es la misma. ¿Correcto? Veamos el siguiente. A ver, dice, un cilindro de 2 litros de volumen está dividido en dos partes por una pared móvil muy fina. El lado izquierdo del cilindro contiene un mol de un gas ideal y el otro lado 2 moles del mismo gas. Cuidado ahí. El conjunto está a la temperatura de 100 entre 300 Kelvin. O sea, la temperatura de todo el sistema es 300 Kelvin. ¿Cuál es la presión en Newton por metro cuadrado en ambos lados en el equilibrio? R 8,31 Joule por mol Kelvin. Bueno, en primer lugar, esta membrana que se encuentra acá, esta pared que divide a los dos gases, obviamente se mantiene en equilibrio. Entendemos que el gas, tanto en un lado como en el otro, definitivamente hay una presión determinada. El golpear de las moléculas sobre las paredes y sobre esta tapa genera una presión. Eso significa entonces que en este lado, digamos, podríamos decir, en este lado derecho, o izquierdo, perdón, tenemos pues que el gas está ejerciendo presión sobre esta pared y que lógicamente, si hubiera un desequilibrio con la presión del otro lado, obviamente movería a esta pared hacia la derecha. ¿Correcto? No olviden eso. Esta viene a ser la presión, pero el lado de la derecha también genera presión. Y que lógicamente si fuera mayor, definitivamente pues desplazaría a la pared hacia la izquierda. Entonces acá la idea es trabajar con las presiones que el gas o que cada gas está ejerciendo, principalmente sobre esta pared. Por las otras partes no interesa porque como es rígido no se van a mover. La pared del cilindro lógicamente no se van a ver afectadas. Ahí está. Ahí tenemos entonces la presión que está ejerciendo la parte izquierda y la presión que está ejerciendo la parte derecha y la presión que ejerce la parte izquierda. Bien, entonces tranquilamente acá podemos llamar presión 1 y acá vamos a llamarla presión 2. Obviamente son gases. Acá vamos a ponerle gas 1 y acá vamos a ponerle gas 2. Y bueno, automáticamente podemos decir en el equilibrio definitivamente la presión del gas 1 debe ser igual a la presión del gas 2. Ahora, el cilindro tiene un volumen de 2 litros, todo el cilindro. Por lo tanto, yo no sé qué volumen hay en cada parte. Entonces vamos a hacer lo siguiente. A la primera parte le voy a asignar un volumen V, ¿correcto? Y como todo, ¿no? Todo en este caso tiene 2 litros, esto de acá va a ser 2 menos, ¿correcto? Entonces a mí me están pidiendo la presión, ya sea P1 o P2 porque son lo mismo, pero obviamente no conozco el volumen. Ahora, para esto, ¿qué cosa es lo que voy a usar? Como en este caso tengo la temperatura, ¿no? Involucro la presión y el volumen, entonces, y aparte están los números de moles, ¿qué le parece si usamos la ecuación de estado?
P por V es igual a NRT. ¿Correcto? Entonces, podemos igualar y decimos lo siguiente. A ver, decimos acá en 1. ¿Correcto? Vamos a reemplazar en que tenemos entonces que la presión 1 sería N, ¿cuántos moles? 1, por R, por T, que es 300, y dividido entre el volumen, que en este caso es 1. La presión 2 sería N, que son 2 moles, por R, la presión, la temperatura también es la misma, y el volumen sería 2 menos 1. Ahí está. Y con esto tranquilamente podemos encontrar el volumen que le corresponde a cada uno. Bueno, en este caso es una ventaja que obviamente ambos se encuentren a la misma temperatura. Por lo tanto, podemos cancelar R, que es lo mismo, y 300. En este caso tendríamos entonces 2 menos V igual a 2V. Por lo tanto, V sería 2 tercios. ¿Correcto? V sería 2 tercios de litro. Entonces, ya podemos calcular la presión. Puede ser cualquiera de los dos. P1 sería entonces 1 por R, que es 8,31. ¿Correcto? 8,31. Multiplicado por, cuidado acá, 300 Kelvin. Hasta ahí, si ustedes se dan cuenta, Joule, mol, Kelvin, los moles están yendo, los Kelvin también, y abajo sería V, que sería 2 tercios. Pero hay que tener cuidado. Para que salga en Joule,